Buenos días, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la materia de instrumentación con el ingeniero Eduardo Wilder Caro. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto que se basa en un horno industrial para panadería, en este caso es un prototipo. Mi nombre es Nicolás Castillo y mi grupo lo conforma Claudio Sánchez. Y Daniel Fernando Vanegas García. Bueno, a continuación haremos una descripción de la implementación física y de la manera como quedaron ubicados los componentes en el modelo. Bueno, en el gabinete interior podemos observar la distribución del espacio para 5 bandejas y cómo quedaron finalmente ubicadas las resistencias. Como podemos ver, quedó una resistencia abajo y la otra resistencia en la parte superior. Los ventiladores para la homogeneidad de la temperatura quedaron ubicados lateralmente. Listo. Ubicamos los componentes electrónicos en la parte superior. Acá se puede observar el transformador para la alimentación de nuestros motores y de nuestro Arduino y todas las respectivas conexiones que van al Arduino. El horno tiene una protección, el cual es un fusible que ya ha sido nombrado en el informe. Y también tiene un interruptor, pues para que al operario sea más fácil su uso. Para empezar con la explicación del horno, tenemos que al conectarlo por primera vez, observamos la interfaz de usuario. Tenemos que primero obtenemos un saludo de bienvenida, el nombre del proyecto y a continuación tenemos temperatura las temperaturas a elegir. Tenemos las cuatro temperaturas distintas que estaban descritas anteriormente y con estos cuatro pulsadores podemos elegir el programa de cocción. Entonces, al pulsar el primero o cualquier programa, vemos que pasa al primer programa. Entonces, en este programa nos está marcando la temperatura esta temperatura es de 160 grados y entonces tenemos que estar variando. En este momento habíamos hecho pruebas anteriores y tenemos que estar en 162, 159. Entonces lo que hace el relé es cerrar y conmutar el circuito para mantener la temperatura estable. Podemos observar que durante ese proceso ninguno de los otros tres pulsadores están activos. Entonces, para devolvernos al menú tenemos que volver a pulsar, volvemos al menú de las cuatro temperaturas y podemos seleccionar otra. Entonces, en este momento ya la temperatura subió los 165, pero el relé sigue encendido, ya que para esa temperatura ahora son 180 grados la temperatura a mantener constante. Y podemos observar que los otros pulsadores están bloqueados. Como regla final o regla principal del horno, tenemos que al abrir la puerta nos indique una señal auditiva y una señal visual. Entonces tenemos que se abre la puerta y empieza el pito, empieza un sonido, una alarma, y nos muestra en la pantalla que la puerta está abierta. A continuación se describe el código usado para el correcto funcionamiento de nuestro horno. Comenzamos definiendo las librerías de los módulos usados, la librería del módulo MAX6675 y la librería del módulo I²C. El módulo I²C es implementado para disminuir la conexión que hay de pines entre la pantalla LCD y la placa de Arduino. Se ve más sintaxis de la librería I²C. Continuamos definiendo las variables que vamos a utilizar. Como podemos observar, todas las definimos como entero. Y comenzamos a desarrollar funciones.
Estas funciones las desarrollamos afuera y luego haremos un llamado en el código cuando sea necesario implementarlas. La función de menú inicio va a ser la visualización que tendrá el operario cuando encienda el horno. Como podemos observar, nos da un saludo, luego nos presenta una pantalla que dice Proyecto Horno para Pan. Y por último nos muestra un mensaje que dice elija temperatura de cocción. Terminamos esta función y seguimos con la función de menú de selección. En esta función se va a visualizar las cuatro opciones de temperatura que podemos seleccionar. La temperatura de 160 grados Celsius, la temperatura de 180 grados Celsius, la temperatura de 190 grados Celsius y la temperatura de 420 grados Celsius. Estas temperaturas serán visualizadas en la pantalla LCD para una posterior selección de alguna. La siguiente función es la función LCD alarma. Esta función imprime en la pantalla LCD alarma, puerta abierta. Continuamos con el Voice Setup. En el Voice Setup vamos a definir los pines en los que vamos a utilizar nuestros dispositivos y vamos a asignar las salidas y las entradas de ellos. También vamos a definir a los pulsadores en una configuración pull-up y haremos un llamado a la función de menú inicio para visualizar lo que esta función contiene. En el while loop declararemos una variable como entera, como temp. En esta variable se va a mostrar una relación disminuida de la temperatura real con la que trabajamos. Esto se hizo porque si trabajábamos con las temperaturas límites propuestas, el aislante que teníamos, que en este caso era fibra de vidrio, no cumplía su correcta función, lo que como consecuencia no aislaba la temperatura del interior al exterior del horno. Esto presentaba un peligro para el operario. Definimos los pines de lectura para los pulsadores y comenzamos con nuestro condicional principal. En este condicional nos dice que si la puerta está cerrada, ejecute todo el código que será escrito a continuación. Luego, si la puerta está cerrada, ya se dirá lo que se prosigue a hacer. Si la puerta está cerrada, la alarma estará en un estado de apagado y haremos una llamada a la función de menú selección. Nos dice que si el pulsador 1 está presionado, se van a desactivar los demás pulsadores. Estos pulsadores no tendrán una relevancia o una importancia cuando este pulsador se encuentre presionado. Mientras el pulsador 1 esté presionado, se va a ejecutar este código. Esto nos quiere decir que los motores se van a activar y que se va a visualizar en pantalla la temperatura de su unidad, que es Celsius. A continuación, describiremos la función del condicional que controla la temperatura. Nos dice que si la temperatura es mayor a 160 grados, el relé estará encendido, pero que si la temperatura no es menor a 160 grados, el relé estará apagado. Esto no quiere decir que al momento de seleccionar el pulsador 1, la temperatura estará menor a 160 grados Celsius y este se activará, elevando su temperatura hasta sobrepasar este condicional. Al sobrepasar esta temperatura, el relé se apagará y la temperatura comenzará a disminuir. Así, siguiendo este proceso, la temperatura se mantendrá constante en un valor cercano al requerido. Si el pulsador nunca llega a ser presionado, el estado de los componentes seguirá igual, es decir, el relé seguirá apagado junto a los dos motores y en la pantalla se seguirá visualizando el menú de selección. El código escrito anteriormente para el pulsador 1 se repite 4 veces para los otros 4 casos, en los que son que el pulsador 2 esté presionado, se va a desactivar el pulsador 1, el pulsador 3 y el pulsador 4. De igual manera se va a cumplir el mismo condicional, solo que ahora la temperatura debe ser menor o mayor a 180 para desactivar o activar el relé. De igual manera para el pulsador 3, la temperatura en este caso tiene su condición en 190.
Y para el pulsador 4, la temperatura estará en 220. Luego de esto, se termina el condicional si la puerta está cerrada. Luego, si la puerta no está cerrada, se ejecutarán las siguientes condiciones. La alarma estará apagada, la alarma estará encendida, notificando al usuario de que hay alguna inconsistencia con el correcto funcionamiento del horno. El relé se apagará y los motores de igual manera. Y se hará un llamado a la función LCD alarma para visualizar en la pantalla LCD que algo no está ocurriendo o que no se está cumpliendo el procedimiento de una manera adecuada.